Después de hablar a sus hijos Elamán y Shiblón, Alma se dirige a su hijo Coriantón. Y es una conversación muy triste, porque Coriantón no había seguido el ejemplo de sus hermanos. Alma había recordado a Elamán y a Shiblón la importancia de obedecer los mandamientos de Dios, y ellos habían sido fieles. Pero Coriantón se había apartado de la senda de la rectitud, y Alma se esfuerza por ayudarle a arrepentirse y a cambiar su conducta. La pregunta que nos hacemos es ¿por qué Coriantón cayó en el pecado, si todo en su vida le ayudaba a vivir dignamente? Y ese es un riesgo que todos enfrentamos. Las palabras de Alma a Coriantón son una gran ayuda para todos nosotros, porque nos advierten a nosotros también de los errores que fueron la causa de la caída de su hijo. Vamos a repasar esos errores para que sepamos cómo debemos evitarlos si no queremos caer también en transgresión. Lo primero que dice Alma a su hijo es lo siguiente: Hijo mío, si no hubieras cometido un pecado tan grave, no te atormentaría hablando de ello, pero lo hago por tu bien. Ese es el deber de los padres más amorosos por los hijos que están a su cuidado: llamar al pecador al arrepentimiento y no permitir que su cariño por ellos interfiera en ese sagrado deber. Y si un hijo desobedece los consejos y advertencias de un padre que, como en el caso de Alma, tiene el Espíritu de Dios y actúa por amor, las consecuencias pueden ser desastrosas. Y con esta actitud de buscar el bien de su hijo, Alma empieza diciéndole: tú no hiciste caso de mis palabras. A continuación, Alma advierte a su hijo de algunos defectos de su carácter, que son un grave obstáculo para su vida, y le dice que, a pesar del ejemplo de sus hermanos y de los consejos de su padre, tú seguiste jactándote de tu fuerza y de tu sabiduría. Si nos sentimos tan fuertes y tan sabios que ignoramos los consejos de nuestros seres queridos, de los profetas y apóstoles, de nuestros dirigentes locales y de las advertencias del Espíritu de Dios, porque pensamos que nosotros no los necesitamos, entramos en un camino peligroso. Y Alma añade: y esto no es todo, hijo mío. Tú hiciste lo que para mí fue penoso, porque abandonaste el ministerio y te fuiste a la tierra de Sidón, en las fronteras de los lamanitas, tras la ramera Isabel. Coriantón estaba en la misión y, en contra de todas las reglas de su ministerio, salió de su área y del campo misional en los que estaba sirviendo, y lo hizo para seguir a una prostituta. Y como abandonó su deber misionero y no estaba en el lugar en el que debería haber estado, cayó en la tentación. El consejo es que debemos estar lo más lejos posible de la tentación. Hay una línea muy clara que separa el territorio del Señor y el territorio de Satanás. Y como dice el himno titulado «Quien sigue al Señor», debemos tomar la decisión de estar al lado del Señor, porque si estamos bajo la influencia de lo divino, cuando venga la tentación, el Espíritu nos ayudará a vencerla. De esa manera estaremos seguros. Al lado del Señor tendremos gozo y paz, pero al lado del diablo tendremos pesar y frustración. El otro gran error que podríamos cometer es que, en lugar de reconocer que hemos pecado, intentemos excusarnos. Corior se excusaría diciendo: es que todos iban detrás de ella. Por eso Alma le dijo:
Sí, ya sé que ella conquistó el corazón de muchos, pero eso no era una excusa para ti, hijo mío. Tú deberías haber estado atendiendo el ministerio que se te confió. Ya sabemos que estamos en un mundo corrompido, pero nosotros somos miembros de la Iglesia de Jesucristo y hemos hecho convenios sagrados. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos o no deberíamos ser del mundo, sobre todo si estamos sirviendo una misión. Los pecados y los errores de los demás no deberían influirnos. Lo que hagan otros no es excusa para nosotros. Nosotros responderemos ante el Señor de nuestros hechos, no de los hechos de los demás. Coriantón cayó en pecado porque no hacía caso de nadie y se jactaba de su fuerza y sabiduría. El error fue su imprudencia y su actitud desobediente. Y además cayó en un pecado muy grave, como le explicó su padre Alma con una claridad descarnada, diciéndole: ¿no sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos de Dios? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo derramar sangre inocente o negar al Espíritu Santo. Alma estaba diciendo a su hijo que la inmoralidad sexual es el tercero de los pecados más graves que se pueden cometer, porque el poder de la procreación forma parte de la fuente de la vida humana y Dios lo considera el centro del plan de salvación. Por tanto, Alma pide a su hijo que se arrepienta, diciéndole lo siguiente: Hijo mío, quisiera que te arrepintieras y abandonaras tus pecados, y no te dejaras llevar más por las concupiscencias de tus ojos, sino que te refrenaras de todas estas cosas. De lo contrario, no podrás entrar o no podrás heredar el reino de Dios. Y como Coriantón tenía algunas dudas sobre las diferentes resurrecciones, Alma le dice que nada importa si habrá más de una resurrección o más de un momento para la resurrección de todo el género humano. Lo que importa es saber que hay una resurrección o que hay un tiempo señalado en el que todos se levantarán de los muertos. Y le explica que la resurrección no ocurre inmediatamente después de la muerte, sino que hay un tiempo entre la muerte y la resurrección, y que después de la muerte del cuerpo, los espíritus comparecen ante Dios, y los que han vivido rectamente en este mundo van a un estado de felicidad y paz que se llama paraíso, donde descansan de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Y los espíritus de los malvados van a un lugar horrible, lleno de tinieblas, que se suele llamar una prisión. Unos y otros están en estos lugares a la espera de la resurrección. Y esa resurrección se lleva a cabo en diferentes momentos, empezando después de la venida de Cristo, y cuando termine ese intervalo entre la muerte y la resurrección, el espíritu y el cuerpo se reunirán de nuevo y comparecerán ante Dios, que nos juzgará a todos según nuestras obras. Alma aprovecha pues la pregunta de su hijo sobre la resurrección para recordarle nuevamente el grave peligro que corría con su pecado y por tanto la necesidad de arrepentirse urgentemente. Y de esa manera Alma añade lo siguiente a esta enseñanza sobre la resurrección:
Con la resurrección, el espíritu y el cuerpo experimentan una restauración a su propia y perfecta forma. Los justos resplandecerán en el reino de Dios, pero como nada impuro puede heredar el reino de Dios, los inicuos tendrán que expiar y sufrir por sus malas obras y beber ellos mismos la amarga copa. El orden, pues, es el siguiente: muerte física, separación del cuerpo y del espíritu, paraíso o prisión, resurrección, juicio y restauración. El plan de restauración forma parte de la justicia de Dios, de manera que si nuestros deseos y nuestros hechos han sido buenos en este mundo, en esta vida terrenal, se nos restaurará a lo que es bueno en el postrer día. Y si nuestras obras han sido malas, se nos restaurará a lo que es malo. Este plan de restauración nos convierte en nuestros propios jueces. En las palabras de Samuel el lamanita, el que comete iniquidad lo hace contra sí mismo. Dios nos ha concedido el discernimiento entre el bien y el mal y nos permite escoger y hacer lo bueno para que se nos restaure a lo que es bueno, o podemos hacer lo malo y que se nos restaure a lo que es malo. El plan de restauración hace que el espíritu y el cuerpo se unan para recibir la gloria que ambos merezcan según la ley que hayan obedecido, porque lo que la ley gobierna también preserva, perfecciona y santifica. Si el espíritu y el cuerpo han vivido una ley celestial en este mundo, serán restaurados o vivificados para heredar la gloria celestial. Y lo mismo sucederá con quienes vivan una ley terrenal o una ley celestial, que recibirán una gloria terrestre o celestial respectivamente. Y Alma dice claramente a su hijo Coriantón lo siguiente: no vayas a suponer que se te restaurará del pecado a la felicidad, porque te digo que la maldad nunca fue felicidad. Todos aquellos que se encuentren en un estado carnal están en la hiel de amargura y en las ligaduras de la iniquidad, porque están sin Dios en el mundo. Y como han obrado en contra de la naturaleza de Dios, se hallan en un estado que es contrario a la naturaleza de la felicidad. La restauración hace pues que lo que de ti salga vuelva otra vez a ti, haciendo que el pecador se condene más plenamente y en nada lo justifica. Y como Coriantón, a pesar de todo lo que le había dicho su padre, parece que se resistía a la necesidad de arrepentirse del pecado cometido, diciendo que no entendía por qué la justicia divina exigía el castigo del pecador, Alma le dijo que el plan de nuestro Padre Celestial es en realidad un plan de salvación, no de condenación. Y ese plan se llama también plan de redención, que el Señor lleva a cabo por todos aquellos que se arrepientan, ya que esa redención solo es posible si se cumplen las condiciones del arrepentimiento, porque sin el cumplimiento de esas condiciones del arrepentimiento, la misericordia no se podría aplicar al pecador, porque eso iría en contra de la justicia. Pero la obra de la justicia no se puede destruir, ya que si se destruyera la justicia, Dios dejaría de ser Dios. Y Alma añade un nuevo nombre al plan del Padre para salvarnos, diciendo: no se podría llevar a cabo el plan de misericordia si no se efectuara una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo para hacer posible ese plan de misericordia, para satisfacer así las demandas de la justicia y ser un Dios justo y misericordioso al mismo tiempo. Y Alma termina esta explicación a su hijo diciendo que por eso existe una ley contra el pecado y un castigo que la justicia exige. Y hay también un arrepentimiento que la misericordia reclama.
y nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepientan. Y de esa manera se cumplen los dos grandes propósitos que Dios preparó desde la fundación del mundo, que son la salvación y la redención, poniendo a nuestra disposición las armas para vencer la destrucción y la miseria. Y leemos las tiernas palabras de un padre diciendo: «Oh hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios. No trates de excusarte de tus pecados. Deja más bien que la justicia de Dios y su misericordia y longanimidad dominen por completo tu corazón». Y como dice el título de esta lección, el otro gran nombre del gran plan del Padre Celestial es el plan de felicidad. Y debemos entender que no hay otra manera de ser felices en este mundo y en toda la eternidad que cumplir con los requisitos del plan de salvación y redención del Padre. Por tanto, hermanos y hermanas, que Satanás no nos vuelva a engañar nunca más, porque ciertamente la maldad nunca fue felicidad.